capítulo 17. Cuando lo tenga puede decir amén. Y bueno, seguimos con temas de la Biblia. Y el tema que hoy queremos compartir es: somos uno en Cristo. Somos unos en Cristo. Y bueno, vamos a leer del texto donde tomamos nuestro tema el día de hoy, que dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Oremos. Señor, te damos la gloria y la honra, porque nos rescataste de una vida sin conocimiento de ti. Nos rescataste del pecado, nos trajiste a ti con lazos de amor, y hoy, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, estamos en tus caminos. Y hoy nos desafías con un nuevo tema, Señor, de importancia para la iglesia: ser uno en Cristo. Ayúdanos, Dios, a ser uno en ti. Que esta iglesia, Señor, nuevamente ajustemos nuestra fe en Cristo. Y esa fe en Cristo, Señor, pondrá en orden cualquier área en relación a tu iglesia. Y permítenos, Señor, cada día afirmar la iglesia con tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Juan 17, mis hermanos, como todos sabemos, se conoce como la oración sacerdotal o la oración de nuestro sumo sacerdote. Esta oración fue la despedida de Jesús, la cual es la culminación de todos sus discursos antes de su muerte y su resurrección. En esta oración, mis hermanos, podemos notar que Jesús intercede no solo por sus discípulos presentes, sino también por todos los que creerán en Él por medio de la predicación del Evangelio. Y no solo a través de la predicación del Evangelio, sino también a través del testimonio de sus discípulos. Jesús ora para que todos los creyentes sean uno, tal como Él y el Padre son uno. En esta oración Jesús nos revela, hermano, que el deseo profundo de Dios para la futura iglesia de Hechos, donde encontramos el inicio de la iglesia, es que fuera una iglesia unida en el Espíritu. Esta oración de Jesús descubre lo íntimo de su corazón. Primero, la salvación de todo el mundo, Juan 3:16, pero no solo eso, hermanos, sino la unidad de los que salvó, Juan 17. ¿Para qué, mis hermanos? Bueno, para que todos aquellos salvos puedan vivir unidos. Ahora, no basta, hermano, con saber que he sido salvado de la falsa religión. ¿Cuántos han sido salvados de la falsa religión? Librados de la falsa religión. Bueno, creo que todos. También sabemos que fuimos salvos del infierno, dándonos vida eterna. Pero Dios, mis hermanos, desea que todos sus hijos, los que conocemos como su pueblo, los que conocemos como la familia, las ovejas, que son sinónimos del cuerpo de Cristo, seamos miembros de su cuerpo. Diga conmigo: necesito afirmarme como miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, que si somos miembros de su cuerpo, entonces somos uno en Cristo. Todos los que estamos aquí, hermano, bíblicamente somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos unidos en un solo cuerpo.
Y esto fue el resultado de su muerte, de su resurrección. Ahora, lo que Juan nos dice, hermano, es que el Padre, como el Hijo, quieren algo de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué? Es decir, nosotros como miembros, que seamos conformados en un cuerpo glorioso. ¿Y por qué digo un cuerpo glorioso? Porque cumplir el mandamiento de la unidad, hermano, es un desafío para la iglesia en estos tiempos. Esa era la oración de lo íntimo del corazón del Salvador. Que cada seguidor permanezca unido como miembro del cuerpo espiritual llamada la iglesia. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12. La iglesia, hermano, como todos sabemos, es el pueblo llamado por Dios, que están unidos por su fe en Cristo y por su vida común en Él. Ahora, cuando usamos la palabra ser uno en Cristo, según la Biblia, hermano, significa una unidad espiritual, pero fíjese, profunda. Unidad espiritual profunda. Es decir, que la iglesia tenga una coinonía. ¿Cuántos han escuchado esta palabra coinonía? Esta palabra coinonía, hermano, se deriva del verbo griego koinoneo. Y miren lo que significa. Significa participar en algo indivisible. Significa comunicar con otro. Significa tener comunión en. La idea de coinonía espiritual, hermano, es que cada seguidor de Cristo permanezca unido. Que nada nos divida. Lo que quiere decir que Dios pide de la iglesia es que seamos inseparables, que seamos indisolubles. Así que ser uno en Cristo, hermano, es vivir en la coinonía del Espíritu. Ahora este es otro punto. Vivir en la coinonía del Espíritu, hermano, es congregarme con el propósito de estudiar la Biblia y adorar a Dios bajo la guía del Espíritu Santo. Pero ¿qué resultado es ese? ¿Qué resultado es que yo me congregue a conocer y adorar a Dios? Bueno, ¿qué crees, hermano? Resultados transformadores. Por ejemplo, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Aquí encontramos, hermano, que la coinonía del Espíritu, ¿recuerdas en Hechos 2? La llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés, experimentaron resultados transformadores. En el primer discurso del apóstol Pedro, que proclama el evangelio, se convierte en 3,000 personas. En su segundo sermón dan un total de 5,000 personas, hermano. Y encontramos, hermano, que los cristianos, si tú sigues leyendo en el capítulo 2, dice que todos estaban perseverando. Habían resultados, hermano, del poder de la coinonía del Espíritu Santo. No solo es que vengamos a la iglesia por compromiso o por devoción o como una religión más, aunque ya aprendimos que religión es sinónimo de estilo de vida. Amén. No solamente es, no, yo no soy de una religión, yo tengo una relación con Dios. Bueno, tenemos las dos. Debemos tener una religión, pero también una relación con Dios. Dios viene a sacar de su pueblo de una religión judía sin una relación sin Dios. Ahora viene Cristo por medio de la predicación del evangelio para alumbrar el entendimiento de este pueblo a los que Jesús vino y no le habían recibido. Sin embargo, no fueron desechados. ¿Cuántos saben que nadie es desechado por Dios? Todos quieren Dios quiere, que todos procedan al arrepentimiento.
Cuando tú sigues leyendo Hechos, puedes encontrar, hermano, el resultado experimentado, transformador por el poder del Espíritu Santo. Y déjame decirte rápido algunas características de esta iglesia, hermano, que tuvo resultados transformadores por ser uno en el Espíritu. Por ejemplo, la primera característica en Hechos capítulo 2, 42, la primera característica que Lucas dice sobre esta iglesia renovada, hermano, en la unidad del Espíritu, es que ella perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y eso es lo que vino a hacer Cristo, hermano, a través del Evangelio. Que esta primera evidencia, hermano, transformadora en la vida de estos creyentes, es que ellos iban a perseverar en la doctrina de los apóstoles, es decir, en las enseñanzas, en los principios, en las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Porque es lo que hace que una iglesia esté viva. Una iglesia viva, hermano, es aquella que vive aprendiendo en comunidad. Tú debes de ser un creyente que perseveras en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque estás unido a Cristo. Y si estás unido a Cristo, entonces participas en comunidad. La segunda característica, hermano, de esta iglesia unida era su comunión y ayuda mutua. Mira lo que dice Hechos, verso 42. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todo en común. ¿Qué hacían? Dice que vendían sus propiedades, las repartían a cada uno, según cada uno su necesidad. Es decir, que esta iglesia, hermano, tenía actos de amor y cuidado mutuo. Esa es una obra poderosa de la obra del Espíritu Santo cuando se vive en unidad. Hay perseverancia en la palabra, pero también hay actos de amor y cuidado mutuo. En una iglesia, hermano, en un cuerpo donde buscamos ser uno en Cristo, hay comunión y ayuda mutua. Tú entras en esa comunión y en esa ayuda mutua. Diga conmigo: yo necesito que me amen, pero tú también necesitas amar. Diga conmigo: necesito que me cuiden, pero tú también necesitas cuidar. Yo necesito que me valoren, pero tú también necesitas valorar. Yo necesito que me respeten, tú también necesitas respetar. Entonces, hermano, el cuidado mutuo entre los creyentes era la virtud del estudio, y la segunda virtud o característica era su comunión. La tercera característica de una iglesia unida, hermano, es que ellos adoraban, oraban y tenían una vida piadosa. Mira lo que dice Hechos 2:46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios. ¿Sí dice así? Entonces, esta tercera característica, hermano, de la iglesia unida es que ellos adoraban, oraban y tenían vidas piadosas, temerosos de Dios. Los primeros cristianos, mis hermanos, entonces no solo eran fieles en afirmar las enseñanzas de los apóstoles, ni tan solo en la comunión unos con otros, sino que también se reunían unos con otros. ¿Sabe para qué? Para participar juntos en todo. Diga conmigo: tengo que participar en la iglesia en todo. ¿Por qué? Porque dice que tenían favor con todo el pueblo. Y finalmente, hermano, una iglesia unida es una iglesia evangelizadora. Esta era otra característica
de la coinonía del Espíritu. En Hechos 2:47, en el párrafo B dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermano, puedes considerar hasta aquí que la comunión, la adoración de esta iglesia unida, que Lucas nos dice que fue una iglesia fiel y perseverante, pero eran hechos, ¿sabe de quién? De la coinonía en el Espíritu. Estos temas deben de importarnos a nosotros. La coinonía del Espíritu, hermano, es ver lo sobrenatural, y es lo que estaba experimentando todas estas personas, todos estos judíos a quienes se les dio el Evangelio. Y no solamente para judíos. En Hechos capítulo 10 empezaron a entender y a recibir el Evangelio como un hombre llamado Cornelio, donde él también tuvo hechos sobrenaturales. De manera que la coinonía del Espíritu, hermano, lo que nos hace ser uno en Cristo, debe dar fruto. Tú y yo debemos dar fruto en esta coinonía. En Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, la palabra griega de fruto que encuentras ahí es la palabra griega karpos. ¿Y sabe qué significa? Significa siega, cosecha, resultado, producto, obra, acción de beneficio, utilidad, provecho. Entonces, el texto se leería así, hermano: mas la siega, cosecha, resultado, producto, obra del Espíritu, ¿qué es? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hablar de la coinonía, hermano, de la unidad, de ser uno en Cristo, estamos hablando, hermano, que el amor, el gozo, la paz deben de ser evidencias, deben de ser la siega de una iglesia que en realidad está buscando la unidad. Tú debes de saber por qué vienes a congregarte. Yo no creo, hermano, que tú vengas simplemente por cumplir. Creo que tú vienes porque quieres dar día con día, ¿sabe qué? Siega, cosecha. ¿De quién? Del fruto del Espíritu Santo en ti. Cuando hablamos del amor, el gozo y la paz, hermano, tiene que ver principalmente en nuestra relación con Dios. Cuando hablamos de ser uno en Cristo, principalmente tiene que ver con nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Bueno, el amor, hermano, dicen que es como el primogénito entre sus virtudes. El gozo es el resultado de ser un seguidor que verdaderamente ama a Dios. Y la paz, pues es el resultado de la reconciliación entre Dios y nosotros que Cristo logró al padecer en la cruz del Calvario. Ahora bien, la paciencia, benignidad y bondad poseen relación ahora con quién cree, con nuestro prójimo. Cuando hablamos de paciencia, benignidad, bondad, ¿qué crees, hermano? Tiene que ver, diga conmigo, con mi hermano. Fíjate qué importante es entender qué significa ser uno en Cristo. Ser uno en Cristo, hermano, es que tú eres una persona que oras, que buscas a Dios para que esta iglesia sea una sola. Que vivamos en unidad, que vivamos en quietud. ¿Cómo? Perseverando en la doctrina. La paciencia, hermano, que también es longanimidad y significa largura de ánimo, esta virtud, ¿sabe cómo se ejercita? En tu relación con cada creyente en esta iglesia. La paciencia, hermano, te ayuda a soportar percances, malos entendidos. También te ayuda, hermano, a no guardar rencor ni buscar venganza hacia aquellas personas
que te desean un mal o que hacen un mal contra ti. Ser uno en Cristo, hermano, significa estar consciente que la paciencia debe de ser una virtud en mi vida que va creciendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces y durante los años, creo que, bueno, yo hablo de mis años de conocer o de estar en Cristo, aproximadamente 38 años, he visto a muchos abandonar la iglesia, pero todavía no voy para allá. Qué importante es la paciencia, porque dijimos que ella nos va a ayudar, hermano, ¿a qué? A soportar y no guardar rencor contra un creyente, contra una persona. Te va a ayudar a soportar, no buscar venganza. Al contrario, lo vas a bendecir. La benignidad, mis hermanos, tiene que ver con tu trato suave y dulce hacia los demás. No se trata de la calidad de los dones que hayan en la congregación. Se trata de la calidad de tu carácter. El carácter, mis hermanos, es lo que va a decir la coinonía espiritual en la que estamos. Por eso es que Pablo a los Gálatas dice: mas el fruto, porque es solo un fruto, pero en 9 virtudes, y tiene que ver con el carácter de Cristo. Estas 9 virtudes, hermano, tiene que ver con el carácter de Cristo. Ese poder, hermano, te va a ayudar a tener una perseverancia en tu comunidad cristiana. Ahora, la bondad es la generosidad de tu corazón. La bondad, hermano, es el resultado en tus acciones. Demuestras con sinceridad, ¿qué cree? Tu carácter. Eres un creyente que soportas. Aún, hermano, aún estando en tus 5 minutos. Dígale al que está a su lado: ¿tienes tus 5 minutos? Bueno, no le digas: no, yo tengo 1 hora. Yo soy de 1 hora. Fíjate, hermano, las siguientes virtudes, que es la fe, la mansedumbre y la templanza, se relacionan hacia uno mismo. ¿Qué quiero decir? Bueno, la fe, hermano, en el sentido de Gálatas 5, está hablando de fidelidad. Y principalmente es tu fidelidad a Dios y a su voluntad. Y en segundo lugar, mi hermano, fidelidad a ti mismo. ¿Qué significa? Que eres una persona íntegra, que tienes credibilidad, que sabes cómo desarrollarte en la congregación, sabes cómo relacionarte, buscas la unidad sin murmuración, sin destrucción, sin separación. ¿Por qué? Pues porque tienes comunión con Dios, eres uno en Cristo. Alguien que es uno en Cristo jamás va a afectar el cuerpo de Cristo. Alguien que es uno en Cristo, hermano, es una persona transparente. Ahora, íntegro no significa sin errores. No, tenemos errores. Habrá un momento, hermano, que alguien se siga derecho, no te salude, pero tú no vas a tener, ¿qué? Rencor. O alguien que no te habló, tú no vas a tener rencor por eso. O alguien que tal vez ocupa un lugar que tal vez tú quisiste ocupar, pero no te vas a preocupar. ¿Por qué? Porque tú eres una persona íntegra por el Espíritu, es decir, tienes credibilidad. Por lo tanto, una persona íntegra, hermano, ¿qué cree? Es digna de confianza. La mansedumbre, hermano, no significa debilidad, sino una actitud de dominio propio por amor a los demás. Es lo opuesto, hermano, a los arranques de ira y la impulsividad en el trato con tu hermano. No tenemos arranques impulsivos, mucho menos destructivos. Por eso es que la templanza tiene que ver con la capacidad de contenerte a ti mismo. Y esta virtud, hermano,
fíjese, forza tus pensamientos, tu mente a obedecer a Cristo. ¿Qué quiero decir? Que no vas a ver los defectos de nadie. Vas a ver tus propios defectos, pero para cambiarlos. Vas a ver tus arranques para cambiarlos. Así que el resultado de la siega del Espíritu es tener el carácter de Cristo. Amados, hablar de unidad en Cristo o ser uno en Cristo, estamos hablando que cada creyente debe tener el carácter dócil de Jesús. Y es por lo que oraba Jesús a favor de la unidad espiritual de la iglesia. Gálatas 6, 22 y 23 nos habla de las características del carácter de Cristo. Y lo que dice Pablo es que cada creyente, hermano, necesita el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos uno en Cristo, uno en el Padre, uno en el Espíritu. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia sobre la unidad, mis hermanos? En primer lugar, llama la atención el hecho de que las Escrituras declaren, hermano, que los cristianos ya no somos extranjeros. Mire, en Efesios 2, 19 al 21, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos? Miembros. ¿De quién? De la familia de Dios. ¿Qué más? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Amado, toma en serio estas palabras. ¿Sabes por qué? Porque si tomamos en serio que somos el templo del Espíritu Santo del Señor, quiere decir que como templo del Espíritu Santo, como alguien que tiene coinonía en el Espíritu, debemos de manifestar madurez. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo debemos crecer. ¿Por qué? Bueno, ¿recuerdas nuestro tema del jueves pasado? Para que el diablo no gane ventaja. Necesita la iglesia estar unida. Eso me hace entender que una vez en Cristo, hermano, el creyente pasa a formar parte de la gran familia de Dios. Diga conmigo, la gran familia de Dios. En esa estás tú y en esa estoy yo. La gran familia de Dios, mis hermanos, no es una denominación. No. La gran familia de Dios, no, yo no voy a decir solo es casa de oración. No, de ninguna manera. La gran familia de Dios es a todo aquel nacido de nuevo que busca ser uno en Cristo y ser uno con su hermano. El creyente, entonces, mis hermanos, ya no está solo. Yo pensé que te iba a alegrar. Ya no está solo. Recuerdo la enseñanza del pastor Chuy. Esa enseñanza fue una serie donde nos habló de aprender de todos los animalitos que Dios creó, que siendo irracionales y simbólicamente, hermano, o figuradamente, nos dan mucha instrucción. Y cuando nos empieza esta serie, empieza a hablar acerca de diferentes animales, tú puedes ver en algunos, ¿cómo se le llaman? Series en YouTube, que es donde normalmente veo, o en Netflix, pero me gusta ver mucho acerca de los animales o el océano. Pero algo que me llama mucho la atención, hermano, es que cuando están juntos todos los búfalos, las cebras, ¿qué más? Los elefantes, las jirafas, ¿sabes cómo van? ¿Cómo van? En manadas. ¿Qué significa? Juntos. El asunto es que cuando hay animales viejitos, enfermos, y pues ellos siendo irracionales, ¿qué crees que pasa?
se van por otro lado. ¿Y qué crees que pasa cuando la presa, o sea, su enemigo, su destructor, identifica? ¿Qué identifica? Que está solo. ¿Qué hace? Si es el león, el leopardo, ¿sabe quiénes son los depredadores de todos estos animales? El león, el leopardo, ¿qué más? Los tigres, las hienas, los perros salvajes, porque hay perros salvajes, etcétera, etcétera, los lobos. Entonces, ¿qué pasa? Se va a encontrar ese solo. También puedes ver cómo de repente alguien reacciona a uno de esos búfalos, o la cebra, o la jirafa, o el elefante. Veía que un elefante, hermano, puede ser atacado por un cocodrilo, pero ¿quién crees que termina mal? El elefante no, el cocodrilo. Pero escuche, en manada se dejan ir ¡fum! Contra el animal, contra el depredador. Pero me estaba viendo que lo rescatan, y ¿qué cree que vuelve a hacer? Era un pequeño de un búfalo. ¿Qué cree que hizo después de que lo ayudan? Otra vez se mete y se va al lodo cenagoso y se queda solo. Pues se lo terminaron comiendo. Hermano, bueno, ya me tardé mucho con esa analogía, pero quiero enseñarte algo. No podemos trabajar solos. No, hermano. La oración de Jesús es que sus hijos, sus siervos, sus ovejas fuéramos uno. Uno en Cristo. ¿Por qué? Porque bien Pedro dijo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién está solo? ¿Quién se aparta de su rebaño? Ahora bien, hermano, también podemos entender que la base de esa unión, ¿de cuál unión? De que somos de la gran familia de Dios, es la cruz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si algo, hermano, nos unió, si algo nos une, ¿sabe qué es? La cruz de Cristo. Nuestra cruz. Jesús es la piedra angular por la cual, mis hermanos, está creciendo la membresía. Ahora otro ejemplo, hermano, bíblico, que nos habla acerca de la unidad, de ser uno en Cristo, está en el Salmo 133. Rápidamente, Salmo 133, verso 1, que dice lo siguiente. Fíjate, en este texto, aquí habla claramente el salmista sobre la unidad, hermano, con los hermanos. ¿Lo tienes? Mira cómo dice: mirad, a ver, ¿cómo? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Se dice así? El salmista, ¿a qué nos llama? Primero, mira. Es decir, date cuenta de qué, de la buena o de lo bueno que es la coinonía espiritual. Todo aquel que dice que ve a Dios, que ama a Dios, ¿qué dijo Juan? Tienes que amar a tu hermano. Entonces, mis hermanos, la palabra bueno que encontramos aquí en el Salmo 33 viene del hebreo tod, que significa favorable, agradable, encantador, bueno. Ese es tu desafío y mi desafío. ¿Qué? Que cuando vengas a la iglesia, ¿sabes cómo estés? Encantado. Que le digas al hermano, encantado. Y tú le digas, encantado también. ¿Encantado de qué? De estar contigo. Hermano, es agradable estar contigo. Amados, ¿cuántos queremos decirnos unos a otros? Amado, fue agradable pasar un día contigo. Amados, qué hermoso es la coinonía en el Espíritu, porque nos da, hermano, la correcta posición en medio de la congregación.
Que la gente diga: amado, me fue favorable, agradable, encantador, bueno pasar un día contigo, estar en la iglesia, pero también haber ido a comer, haber ido a cenar, haber ido un tiempo contigo. Y oye, hermano, ¿y por qué me dices eso? Es que tú solamente me hablabas de la unidad en Cristo. Tú me hablabas de lo que Cristo hizo por nosotros. Tú me hablabas de que estás ocupado y preocupado. Si ya viste que un hermano no vino a la congregación, ¿qué debes hacer? Échale una llamada. ¿Cómo decía esa? Llámale. ¿Te acuerdas? Así es que, mis hermanos, de allí podemos decir que la comunión, ¿qué significa? Que somos uno en Cristo. Y ser uno en Cristo, hermano, es vital. ¿Por qué? Porque es favorable para nuestra vida espiritual. Ahora, algo importante que decir. Cuando dice: mirad cuán bueno y delicioso, mirad. Ahora, este tiempo, este verbo es en tiempo pasivo. ¿Qué significa? Cuando tú veas en la Biblia y en los asuntos de significado en el griego, en el hebreo, vas a ver que dice verbo pasivo activo. Pasivo o activo. ¿Qué significa? Cuando diga pasivo, quiere decir que nos corresponde, que es algo que te corresponde a ti hacer. Cuando veas que el verbo dice activo, está en tiempo activo presente, significa que no es algo que tú puedas hacer, que eso le pertenece a Dios. Pero lo que nos dice estas palabras, mirad, es en tiempo pasivo. ¿Qué significa? Que nos corresponde a nosotros. ¿Qué? La unidad, mis hermanos. A ti te corresponde. Dios ya nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nos corresponde ¿qué? Ser favorables en nuestra vida espiritual. Tú debes ser favorable en la vida espiritual de tu hermano. Tú debes de ser, además, hermano, de favorable, debes ser un cristiano delicioso, en el buen sentido. Que diga: es que me fue delicioso pasar tiempo contigo, escucharte. Hermano, es que a veces hasta me ministras cuando estás adorando a Dios, porque no estás como el fariseo, sino como el publicano. ¿Recuerdan qué hacía el publicano? Nada, solamente decía: Señor, gracias. Gracias porque, bueno, en primer lugar no soy digno de ti, pero me haces estar aquí por tu gracia, por tu misericordia. Hermano, escuche, esto sería agradable, que estuviera un hermano al lado de ti que dijera: gracias, Señor, porque no soy como los que están aquí a mi lado. ¿Tú crees que eso sería algo favorable? No, hermano. Entonces, tú y yo necesitamos una iglesia donde digamos: es delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Más adelante en este versículo, en el verso 3, el salmista dice que una iglesia unida, hermano, ¿qué cree? Tiene una promesa. Allí Jehová, ¿qué dice? Envía bendición. ¿Qué más? Y vida eterna. Amado, esto es real. La comunidad cristiana, hermano, debe valorar y cultivar en armonía. ¿Sabe por qué? Porque Dios promete bendición donde hay comunión sincera entre hermanos. La unidad, hermano, fortalece el cuerpo de Cristo. Por eso debemos buscarla, permitiendo que el Espíritu de Dios actúe poderosamente y que la iglesia cumpla su propósito: predicar el Evangelio. Ahora, el desafío, ¿cuál es? Buscar la armonía, hermano. ¿Por qué? Porque buscar la armonía nos va a ayudar a superar divisiones, egoísmos, conflictos. Diga conmigo: en mi iglesia pueden haber divisiones, pueden haber egoísmo y conflictos. Ay, no, yo ando buscando la iglesia perfecta. Bueno, pues si la encuentras, ¿cómo dijo? No entres. Amados, en la iglesia vamos a encontrar divisiones, egoísmo, conflictos.
La pregunta es, ¿quieres ser sabio? ¿Para qué? Para resolver el conflicto, para ayudar a alguien en egoísmo, para corregir a alguien que busca la división. ¿Cómo? Enfocándote en el amor y la voluntad de Dios para vivir en paz. Si esto lo empezamos a practicar cada uno de nosotros, amados, esta iglesia será bendecida cada día más. Ahora, otro ejemplo de la unidad de la iglesia está en el libro de los Hechos que acabamos de mencionar, donde se nos enseña que los primeros cristianos, mis hermanos, estaban como todos unánimes, juntos y en armonía, porque era la obra del Espíritu Santo. Así es que esta multitud, mis hermanos, de los que habían creído, dice Hechos, eran de un corazón y un alma, a tal grado que ninguno de ellos decía ser dueño de nada de lo que tenía. Ellos sabían el principio de la mayordomía. Al contrario, hermano, ellos tenían todas las cosas en común. Así es que estos primeros cristianos decidieron vivir, ¿sabe cómo? Como una gran familia. Amado, llévate esto en tu corazón. Quiero vivir en mi iglesia como una gran familia. En la iglesia, hermano, primitiva se compartían las enseñanzas acerca de Dios, de Jesús, y también celebraban la cena del Señor. ¿Sabe cómo? ¿Y cómo oraban? Juntos. ¿Cuántos saben que en la iglesia de Cristo es donde más hay milagros y maravillas? ¿Sí lo sabías? En la iglesia de Cristo es donde abundan solo los milagros y las maravillas. ¿Y por qué dice esto, pastor? Bueno, porque hace un momento el salmista dijo: donde habitan los hermanos juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora, ¿cómo estaban los primeros cristianos, seguidores de Jesús, en Hechos 2:44? ¿Cómo estaban? Juntos. ¿Qué más? Teniendo las cosas en común. ¿Cuál fue el resultado? Verso 43 de Hechos 2: sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales. Mira, hermano, han habido milagros y maravillas en esta iglesia, pero ¿qué cree? Por destellos, hay poquito. Yo platicaba con alguien y decía: pastor, es que ¿por qué aquí no hay muchos milagros? Y le dije: por tu causa. ¿Cómo? ¿Por qué me dice eso, pastor? Le dije: ¿a qué vienes? No, yo vengo a recibir la palabra. ¿Qué más? No, yo vengo a adorar. ¿Qué más? No, pues para prepararme y predicar el evangelio. Le dije: pero te falta algo. ¿Qué, pastor? ¿Qué me falta? Pues si todo eso dice la Biblia. Te faltó la oración que hizo Jesús por sus discípulos. ¿Qué? Buscar la unidad. Ah, pastor, sí, no, pues sí, pues le dije: pues sí, pero no la mencionaste. Amados, además dice que estos hermanos todos los días iban al templo. Dígale al que está a su lado: ¿y tú cómo vas con eso? Pues vas bien. Amados, nosotros no te tenemos de lunes a domingo aquí. ¿Sí sabías que hay iglesias que los tienen de lunes a domingo? Pero lo más sorprendente es que ahí están. Ahí están. Nosotros no. Nosotros sabemos que hay ocupaciones. Pero el asunto, hermano, es que ellos iban al templo para celebrar la cena del Señor, compartir con cariño y alegría todo lo que se tenía que ver. ¿Sabe qué? En la unidad. Dice que juntos alababan a Dios y todos en coinonía, hermano, habitaban. ¿Y sabe qué pasaba? Dice que en ese momento, dice Lucas, que la ciudad que estaba alrededor de ellos, ¿qué creen? Los querían. Los querían. Cada día el Señor, hermano, dice que hacía que muchos creyeran en Él y se salvaban. De ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Ahora, ¿esto no es maravilloso, hermano? Yo creo que sí. Así que la coinonía del Espíritu verdadero consiste, hermano, en una entrega absoluta al Señor Jesús.
¿Y qué quiero decir con esto? Mira, amado, el Salvador no está buscando personas que le dediquen sus tardes libres. Tú no estás aquí porque le estás dedicando tu tarde libre. Tú no estás, hermano, los fines de semana, ¿verdad? Tampoco Dios quiere que dediques tus fines de semana porque ya te jubilaste. Él busca personas creyentes dispuestos a dar el primer lugar en su vida, dando como evidencia la coinonía espiritual. Ahora te pregunto, hermano, ¿eres jubilado? ¿O veniste porque es tu tarde libre? ¿O el Señor te está haciendo comprender la importancia de disponer nuestro corazón para que mi vida sea una evidencia de la coinonía del Espíritu? Por ello, hermano, es que debemos andar en luz. Diga conmigo, debo andar en luz. ¿Qué significa practicar la verdad? ¿Qué es practicar la verdad? Bueno, que cuando Dios te hable y tengas que corregir a lo mejor carácter, a lo mejor un área en tu vida moral, a lo mejor el Señor está tratando contigo porque mientes, a lo mejor que robas, no lo sé. ¿En qué área Dios está tratando contigo? Eso es lo que estás haciendo. La coinonía espiritual te está purificando de todo pecado, porque sabes que ese es el llamamiento a una vida santa con su Hijo. 1 Corintios 1:9. Así es que, mis hermanos, si tú y yo estamos unidos al Señor como los primeros cristianos, ¿sabe qué vamos a recibir? Comunión fraternal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el contexto de Juan 17, 20 al 22, hermano, esta unidad es el reflejo de la comunión divina y es fundamental para que el mundo crea que el Padre envió a Jesús. Además, Jesús dice que ha dado a sus discípulos, es decir, a nosotros, su gloria, la gloria del Padre. ¿Para qué? Para que seamos uno. La gente, hermano, de allá afuera, a quienes tú les predicas, incluso hermanos que a lo mejor dejaron de congregarse por algunos años, puedan decir: oye, ¿y cómo es tu iglesia? La pregunta es: ¿y qué les vas a decir? No te la recomiendo. La verdad, ahí no hay unidad. La verdad, ahí hay mentirosos. La verdad, ¿eso? Bueno, ¿qué crees? Tú eres la iglesia. Si tú desacreditas la iglesia, te estás desacreditando tú. Quien no está valorando la coinonía, ¿quién cree que es? ¿Los hermanos? No, tú. Porque hace un momento dijimos que alguien que vive en el Espíritu, que tiene la coinonía del Espíritu, ¿qué busca ser? Alguien agradable. ¿Sí o no? Que alguien diga: oye, es que quiero ir donde tú estás. ¿Por qué? Porque veo unidad. Juan 17:3, que les puedes decir: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Ahora bien, hermanos, no siempre esa unidad es apreciada y disfrutada, sino que muchas veces, hermano, es olvidada y cambiada por cosas no esenciales. Muchos dicen: mira, hermano, la verdad, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de hipocresía. Es cierto, pero diga conmigo: ¿hay espacio para uno más? Si sabes que hoy la iglesia, hermano, Satanás ha agredido varios corazones que los ha apartado de la iglesia, y hoy están, ¿qué cree? Bajo el juicio del mundo. Alguien que se aparta de su congregación. En este caso, ya Dios te trajo aquí. Diga conmigo: debo crecer, aventar raíces. Dígale al que está a su lado: ¿eres un árbol o eres una palmera? Dile: no, soy un árbol porque doy frutos.
Y soy una palmera porque me mantengo firme. ¿Cómo? Símil. Ahora, porque hay mucha gente, hermano, que menosprecia la unidad. Número 2, no es necesario ir a la iglesia para ser cristiano. Es cierto, pero sí es necesario ir a la iglesia para el hacer cristiano que dice ser de Cristo. Número 3, voy a la iglesia los domingos, pero no me comprometo. Bueno, si no te comprometes con la iglesia, ¿cómo sabes que estás comprometido con el Señor? 4, no, yo no voy a la iglesia, yo ya no estoy en esa iglesia. ¿Por qué? Porque muchos pastores roban, no creo en los diezmos ni en las ofrendas. Bueno, sí es verdad, pero no es correcto ni justo generalizar y atribuir la conducta de otros. ¿Sí o no? No se puede decir que todos son rateros solo porque unos cuantos lo sean. No es justo poner a todos en el mismo saco. ¿Por qué? Porque cada persona debe ser evaluada individualmente y no prejuzgada. Número 5. No, yo ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? No quiero que me obliguen a convertirme. ¿Ha escuchado eso? Yo sí. Alguien hace poco me dijo: mire, pastor, le agradezco mucho su atención, la verdad, nadie me ha atendido como usted. Y yo, no, sí. Yo ya estaba escuchando que ya se iba, ¿no? Pero me dijo: pero no quiero que me obliguen a ser cristiano, yo tengo mi religión. Y le dije: y no estoy en contra de tu religión, ahora te falta una relación con Cristo. Te falta una relación. ¿Por qué? Porque el propósito principal de la iglesia es la adoración. ¿Amén o no amén? ¿Qué significa? Reconocer a Cristo en tu vida como Señor y dueño. ¿Y qué crees? Después viene la conversión. Primero, hermano, tú debes decidir voluntariamente que ser parte de Cristo. Número 6. Muchos no vienen a la iglesia porque dicen esto: yo quiero a Cristo, pero no a la iglesia. ¿Ha escuchado eso? Hermano, ¿qué esposo amoroso estaría feliz que insultara a su esposa? ¿Cómo le dice a tu esposa: te amo, pero no me quiero casar? Te amo, pero no quiero vivir contigo. Te amo, pero entre más lejos mejor. Te amo, pero tú en tu lado y yo en el mío. Amados, no. Y número 7, quiero ir a la iglesia, pero no puedo. Bueno, fíjense, esta situación es cierto que es totalmente diferente a las que he mencionado. Pero ¿qué cree? Puede ser por la razón correcta. Es decir, alguien puede no asistir a la iglesia por asuntos de salud, o incluso cuando está un momento tenso de economía. Ahora, aquí el asunto, hermano, porque no vamos a desacreditar a alguien que por cuestiones de salud no pueda venir o asistir, o incluso a alguien que está en una prueba totalmente complicada en su economía. Aquí el asunto, ¿cuál es? Que Dios conoce nuestro corazón y que no podemos engañar a Dios. Decir que no tenemos, porque decir es que no tengo dinero, pero sí tenemos para salir de viajes, disfrutar y hacer. Aquí el asunto es que Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si decimos la verdad o no lo es. Entonces, hermano, eso es grave. ¿Por qué? Porque es mentira. Ahora, para terminar, hermano, vamos a ver un ejemplo bíblico sobre la falta de unidad y que trae graves consecuencias. Uno de los escritos más contundentes en la Biblia, hermano, es la primera carta de Pablo a los Corintios. Rápidamente, hermano, en esta carta se nos muestra una iglesia con muchos problemas, ¿sí o no, hermano? ¿Qué habían? Divisiones. ¿Qué más? Contiendas, disensiones, celos. ¿Qué más? Problemas incluso económicos, problemas de matrimonios. Había fornicación, había adulterio.
Así es que el apóstol Pablo, ¿qué hace? Exhorta. Pero mire, su exhortación no fue con base en su autoridad, no, amados, sino en base a Cristo. Los corintios estaban experimentando divisiones y muchas situaciones difíciles, hermano. Al menos, eso es lo que le informa. ¿Recuerdas? La familia de Cloé, ¿a quién? Al apóstol Pablo. Ahora todos estaban, hermano, dice Pablo que estaban muchos corriendo tras sus maestros. ¿Qué significa eso? Que estaban olvidando que Cristo es quien permite a los creyentes tener comunión, no los hombres. Así es que, hermano, Pablo dice a Corinto que cada uno de vosotros, dice Corintios capítulo 1, 12 y 13, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. Y dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Y qué es lo que dice Pablo, hermano? ¿O cuál sería la respuesta contundentemente? No. Así es que creo que todos sabemos esta respuesta, hermano. El apóstol Pablo, en otras circunstancias, hermano, podemos notar que él no llegó de una manera autoritaria, sino que él exhortó, ¿sabe cómo? Con amor, con gracia y con misericordia. Y mire cómo dice: os ruego, verso 10, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué, hermano? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Puedes notar cómo el apóstol Pablo, hermano, el hombre que habla de la coinonía, de la unidad en el Espíritu, nos enseña cómo arreglar nuestras diferencias con nuestros hermanos, con mi hermano en la fe. Un malentendido, o a lo mejor me vio mal, a lo mejor dijo algo de mí, qué sé yo. Pablo viene con una actitud correcta y les dice: os ruego pues, hermanos. Así es que esta actitud, hermano, es de bendición, porque Pablo no reaccionó de manera irritable, mucho menos, hermano, habló por su autoridad como apóstol. No, al contrario, pide, hermano, a la iglesia en el nombre de Cristo que mantengan la unidad, ser unos en Cristo, que vivan en la coinonía del Espíritu. Así es que esta exhortación debe despertarnos como iglesia, hermano, en estos días. ¿Sabe cómo? Lo que decíamos el jueves, siendo sobrios y vigilantes. ¿De qué? De la unidad. Estamos desafiados, hermanos, en estos tiempos de no estar o entrar en división. Así es que debemos preguntarnos siempre. Escuche, hermano, pregúntate siempre: ¿está dividido Cristo? ¿Qué tienes que contestarte? Por supuesto que no. Esto entonces, hermano, te lleva a vivir en unidad, porque no buscas con tus palabras. Mira, aún por muy buenas que quieran ser tus palabras, escucha bien, Dios sabe con qué intención las dices. Y debes de cuidar el corazón de quienes, de los tuyos. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Debemos cuidar el corazón de nuestra gente, de nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque ellos son creación de Dios por la fe en Cristo Jesús. No son creación nuestra, son creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, si nuestros hijos, si mi esposa, mi esposo ve errores de los demás, ¿qué crees que tienes que decirle? Tú no seas igualito, tú sé diferente. No, no es lo correcto. Dile: busca la unidad, no te separes. Dígale al que está a su lado: amado, piensa y actúa con amor celestial. Ay, pastor, se oye bien bonito. Bueno, es que este es el desafío.
que pensemos y actuemos con el amor celestial, es decir, el amor de Cristo, el que se sacrifica sin esperar nada. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que, mira, es ese cristiano que no ve lo peor de los demás, sino ve lo mejor de los demás. Debemos aprender a ver lo mejor de mi hermano, no lo peor. Lo peor déjaselo a Cristo. Lo mejor te corresponde a ti y me corresponde a mí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo es eso de ver lo mejor de mi hermano? Ayúdense, ayudémonos. ¿A qué? A acercarnos a Cristo en lugar de apartarnos de Cristo. Filipenses 2:5 dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe qué hace Pablo, hermano, para concluir? Exhorta a los creyentes, póngase de pie, hermano, a tener la misma actitud de humildad y entrega que tuvo Cristo Jesús. Así es que, hermano, Pablo presenta a Jesús, quien siendo Dios no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Es decir, que hubiera en el corazón de Cristo egoísmo. Dice Pablo, sino que se despojó voluntariamente de su gloria, tomando forma de siervo. Hermano, ¿sabe qué implica la unidad en el Espíritu? Humillarnos voluntariamente. ¿Por qué? Porque Jesús se humilló a sí mismo. ¿Para qué? Para que la iglesia tuviera vida y vida en abundancia. Así es que tú y yo tenemos este desafío, hermano: imitar esa humildad, no actuar por egoísmo o vanagloria. Tú y yo, hermano, debemos cuidar. ¿Sabe qué? ¿Sabe cómo cuidas la unidad con humildad? No hagas enojar a nadie. No hagas como esto, mira. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Por qué? No, sí estás enojado. No, de verdad que no, estamos bien. No, sí, tienes algo contra mí. No, de verdad, no, estoy bien. No, sí tienes, bueno, sí tengo algo contra ti. Ya ves, te lo dije que tenías algo. Amados, la sabiduría es algo que debemos aplicar en la unidad. Porque la sabiduría, según Santiago en el capítulo 3, a partir del verso 13, dice que es una sabiduría bondadosa, buena, que busca, hermano, unidad, que busca, hermano, perseverancia en esa unidad. Así es que como creyentes, hermano, estamos desafiados a vivir en armonía y reflejar el amor y la humildad de Cristo en nuestras relaciones diarias. Ahora yo te pregunto, mira, tal vez alguien pueda decir: yo amo mucho al Señor, tengo muchos dones, sé mucho. Pero escucha, hermano, si en la iglesia local que el Señor nos ha puesto no podemos convivir por distintas razones, ¿qué crees? Hoy el Señor nos exhortó a esforzarnos para tener la comunión y unidad unos con otros. Se dice que un predicador del siglo pasado dijo lo siguiente: confío en que ninguno de mis hermanos va a ser esa grotesca anomalía, es decir, un cristiano sin iglesia, un cristiano sin unidad. Continúa diciendo: en el Nuevo Testamento no conoce a tal persona. Y es que la iglesia está en el mismo centro de los propósitos eternos de Dios. Oremos. Señor, te pido que no sea mi caso como pastor.